El cerebro es el asiento de la inteligencia. Nos otorga la capacidad de leer, escribir y hablar, realizar cálculos y componer música, recordar el pasado, planificar el futuro e imaginar cosas que jamás han existido. La corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris. Aunque solo mide de 2 a 4 milímetros de espesor, contiene miles de millones de neuronas. Por dentro de la corteza cerebral se encuentra la sustancia blanca. El cerebro se divide en mitades izquierda y derecha. Se conocen como hemisferios cerebrales y consisten en una capa externa de sustancia gris y una región de sustancia blanca con núcleos grises en su inferior. Los hemisferios se conectan internamente mediante el cuerpo calloso. Es una ancha banda de sustancia blanca que contiene axones que se extienden de uno a otro hemisferio. El cerebro como tal no es liso, tiene pliegues llamados giros o circunvoluciones. Las grietas más profundas entre las circunvoluciones se denominan cisuras, son grandes hendiduras de la corteza. Los surcos que son pequeñas hendiduras. Existen dos cisuras, que es la de Rolando, es la cisura central, y la de Silvio, que es la cisura lateral. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos, cada uno de ellos se denominan según los huesos que los cubren. Cada uno de ellos son: lóbulo frontal, está delante de la cisura de Rolando y de Silvio. Lóbulo parietal, está detrás de la cisura de Rolando y sobre la de Silvio. Lóbulo temporal, está debajo de la cisura de Silvio. Lóbulo occipital, ocupan los polos posteriores cerebrales. Cada lóbulo tiene una función. El lóbulo frontal, su función es relacionado con el pensamiento, incluye la corteza motora, en movimientos voluntarios de partes específicas. En el lóbulo parietal se procesa la información táctil, percepción y reconocimiento de estímulos táctiles, la presión, la temperatura y el dolor. En el lóbulo temporal se procesa la información auditiva, percepción y reconocimiento de estímulos auditivos y olfativos. En el lóbulo occipital es la percepción e interpretación de estímulos visuales, reconocimiento especial. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Capa número 1 o capa molecular. Consta de una red densa de fibras nerviosas que derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Segunda capa o capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa número 3 o capa de células piramidales. Está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa número 4 o capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Bailarger. Capa número 5 o capa de células piramidales grandes. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo,
Contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bullard. Capa número 6 o capa de células fusiformes o poliformes. Contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. Áreas sensitivas. Son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Áreas de asociación. Estas áreas son correlacionadas con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria, cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Células nerviosas. Células piramidales. Se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas. También conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Son neuronas que tienen un eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. La acción de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. La dispersión de estas células se origina durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario. Las células nacen en distintas regiones del cerebro y migran hacia la superficie del cerebro hasta cubrirlo por completo. Células de Martinotti. Son las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral. Consta de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral.